bienvenida a la maestra Lorena Polo Hernández. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica de México, tiene maestría en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicología, maestría en Psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica de México, especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica por la Sociedad Psicoanalítica de México, candidata de 5º año a psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México y la International Psychoanalytic Society. Además es directora de unidad académica y vinculación profesional en el Instituto Mexicano de Psicología. Cedo ahora la palabra a la maestra Lorena Polo con la conferencia magistral La estética de lo femenino. Bien, buenas tardes. Espero que hayan consumido glucosa en el café y las galletas porque vamos a pensar mucho. Este trabajo titulado La estética de lo femenino lo comencé a escribir en Semana Santa, justo porque salió la convocatoria para la presentación de trabajos para el Congreso de la IPA, lo femenino, que va a llevarse a cabo en el verano 2019 en Londres, Inglaterra. Entonces, bueno, también con la ayuda un poco, gracias Ernesto por facilitarme la bibliografía, la metodología, comencé a redactarlo y lo presenté más o menos, la primera parte del trabajo la presenté en el Congreso de Candidatos de mi sociedad, que es la Sociedad Psicoanalítica de México. El día de hoy les traigo un resumen de lo que es este trabajo y que yo pienso seguir escribiendo acerca del tema para después presentarlo el próximo año en Londres. Entonces, vamos a dedicar aproximadamente 30 minutos al análisis de las palabras que utilicé para intentar explicar a qué me refiero con la estética de lo femenino y después voy a recibir, bueno, he decidido y he consultado con el decano recibir preguntas para que podamos y me ayuden a seguir pensando acerca de las líneas. Como advertencia, en este trabajo no hablo del género, o sea, esa es una cuestión que no tiene nada que ver con el mundo interno, no es género. Esto tiene que ver con las funciones de lo femenino, que a continuación voy a explicar. La segunda advertencia que quiero hacer es que voy a hablar y voy a estar saltando dentro de la epistemología psicoanalítica acerca de temas de lo originario, porque sé que aquí en el instituto estamos acostumbrados a conversar desde lo esquizoparanoide, lo depresivo, la etapa oral, anal, fálica y genital. Estos procesos son avanzados, son desarrollos avanzados a lo que voy a hablar. Esto no tiene que ver, bueno, tiene todo que ver con pasar a la posición esquizoparanoide o a la etapa oral, pero es más antiguo. Entonces, intenten, hagan un esfuerzo por empezar a pensar en lo más primitivo que la etapa oral, más primitivo que el esquizoparanoide. Por supuesto que estoy obligada a mencionar, por eso digo que van a ser saltos teóricos y clínicos. Ahora les pido, porque ya estoy viendo que empezaron a tomar fotografías, bórrala por favor. Como les dije, este es un trabajo que no está terminado, que yo voy a presentar y que voy a publicar en la internacional, y que justo como no está terminado y como no está publicado, les pido los derechos de autor y que yo confío en todos ustedes para que aquí vayamos pensando. También trae casos clínicos, entonces también por eso yo quisiera que aunque están disfrazados no los llevaran, ahora sí por ética, en sus teléfonos. Entonces voy a empezar. David va a ir siguiendo la lectura para que todos lo puedan ver. Quienes gusten hacer anotaciones, por favor, comiencen. La estética de lo femenino. Pretendiendo recuperar el significado de lo femenino en la clínica psicoanalítica y al mismo tiempo considerando que nuestra formación es de tipo arqueológico, busqué cimiento seguro para el presente trabajo en nuestra tierra madre, Grecia. El significado de lo femenino ha sido silenciado en la antigua Grecia, puesto que la importancia de las figuras dedicadas a la generación
Representan lo dionisiaco, lo inefable, lo que escapa al ordenamiento del pensamiento, como si contactar con el origen fuese un peligro que llevase a un caos interno. En el contenido de este trabajo se nombrará una genealogía de diosas que representan imagos condensadas de la función materna, es decir, Gea, Rea, Metis y Temis representan la misma imago. Se sugiere prestar atención en las funciones que atraviesan a todas las diosas y no a la mitología misma. Dicho lo que precede, tomaré a Hesiodo como guía, pues me interesa la revisión de mitos cosmogónicos que pudieran ayudar a comprender la búsqueda de lo femenino. Cabe decir que Homero y Hesiodo nada dijeron, porque fuesen las musas quienes dictaron. Son ellas quienes sostienen las palabras de estos aedos, desde la primera línea, desde lo femenino, en Grecia silenciado. Ahora bien, los dioses griegos nacen, se reproducen y sucumben ante nuevas generaciones. Es bien sabido que Zeus tuvo que conquistar la soberanía que ejerció sobre el universo y que la consiguió cegando los genitales de Crono, paradigma el mismo de padre castrado. Pero Zeus, y aquí vienen las curiosidades, no logró imperar finalmente por fuerza propia, pues los actos que lo consagraron como el Dios Supremo fueron antes meditados, tramados o dictados por una diosa de su linaje. La diosa que primeramente creó el espacio universal, realizando después la división entre el cielo y la tierra, creando también el tiempo sagrado por medio de Crono. Fue Gea, Gaia en griego, cimiento siempre seguro para los dioses y los hombres. Según la teogonía de Hesiodo, Gea fue la segunda en nacer después de Abismo. Fue descrita de amplio seno y cimiento seguro, ya que ella creó un espacio ordenado en una lógica que dividía los componentes de este nuevo universo. Es cuestión bien sabida que la mayoría de mitos cosmogónicos, griegos o no, comienzan aludiendo a un estado caótico, a partir del cual fue ordenándose el mundo. En cuanto a la cosmogonía griega, Gea procreó meramente igual a sí misma a Urano estrellado, para que todo alrededor la cercara y fuese para los dioses del Olimpo cimiento siempre seguro. Para el psicoanálisis, las relaciones objetales, así como la integración yoica, está encauzada en el espacio-tiempo, considerando como vínculo de integración espacial la relación entre las diferentes partes del self que permiten la correlación entre el self y el no self, así como el vínculo de integración temporal es el que establece una continuidad entre las distintas representaciones del sí mismo en el tiempo. En la cosmogonía antes descrita, se puede observar la capacidad de Gea para pensar o meditar en espacios que contengan objetos diferenciados, pero pertenecientes a su cuerpo, enmarcando los límites corporales entre el cielo y ella misma, así como la diferenciación entre su mente y la de Urano, de mente tortuosa. Es como si Gea tuviera un self integrado, diferenciado y distinto, pero similar al ambiente que deviene de su creación. Hesiodo también remarcó la funcionalidad de las creaciones meditadas o paridas por Gea. Los espacios creados por la diosa tendrían la función de protección, contención y hospedaje de las criaturas que en un futuro existirían dentro de ellas. Aunque en sentido griego ya existen porque los contienen, porque Gea es la fuente inagotable de producciones, fuente de toda incubación, fuente en la que se halla lo que fue, lo que es, lo que será. Dicho lo anterior, pienso en el reverí de la madre y su capacidad creadora, donde por medio de su ensoñación, la madre metaboliza la intensa angustia de muerte del bebé, devolviéndole elementos pensados y organizados. El que Gea pudiera pensar o contener a sus hijos antes de darlos a la existencia es similar a lo que Dion planteaba al decir que las emociones, al ser expresadas, necesitan un continente receptor y resistente a la erosión de las mismas. Es un paso para que los pensamientos prenatales puedan pasar del infinito vacío y sin forma
hacia la externalización en algo que adquiere dimensiones en una relación continente-contenido, que dé estructura a los pensamientos. En este sentido, la función de reverie es el requisito para la reintroyección, en la medida en que se transforma el pensamiento prenatal en los sueños, hospedando y significando las ansiedades catastróficas. Posteriormente, el pensamiento onírico es el que posibilita el proceso de reintroyección y asimilación de los contenidos mentales. Resnick hizo referencia a cómo la realidad onírica se enfrenta a la realidad cotidiana. Por ejemplo, el niño tiene que confrontar el mundo de los sueños con el mundo de la vigilia y poco a poco discernir las diferencias existentes. Juego, lenguaje infantil, recreación, reactualización y ritualización constituyen un lenguaje complejo que integra una auténtica historia cultural. La relación entre el juego, imaginación, ensueño, sueño, mito y rito están continuamente presentes en la vida de los hombres y en diferentes culturas y civilizaciones. Por ejemplo, en la mayoría de las mitologías occidentales, el ordenamiento del mundo deviene de un estado caótico y conforme pasa el tiempo y son formados los espacios, los monstruos van dejando de ser mencionados. En psicoanálisis entendemos que cuando Winnicott se refiere a la madre, no está hablando de una persona, sino de una función que puede ser fallida o suficientemente buena. Esta función, que es vivida por parte del infans, que está simbiotizado respecto a la madre o a lo femenino, es llamada por Bolas la primera estética, experiencia que pretendemos buscar ya adultos para meditar el proceso vivido con nuestros objetos transformacionales. Esta función materna encarna procesos que en mitología griega corresponden a seres femeninos, que ordenan dando o negando espacios internos y externos. En la teogonía se encuentra la huella de un saber profético, que circula únicamente en el saber divino, cuya detentora es Gea, y al que se alude mediante el empleo de los verbos dar a conocer, hacer entender, que designa la expresión de la sabiduría o acción de un tipo de profecía meditada. Es curioso porque es muy similar el dar a conocer, es muy similar a lo que nos explican los psicoanalistas que significa la interpretación a grandes rasgos. Uno tiene que darle a conocer los procesos inconscientes, las dinámicas inconscientes a las personas. Claro, todo a su tiempo. Hesíodo cuenta que cuando Zeus estaba a punto de nacer, Gea dio a conocer a su hija Rea lo que estaba decretado que ocurriera respecto al rey Crono y a su intrépido hijo. Es decir, Gea profetiza que el joven Zeus vencerá con sus potentes brazos a su padre, expulsándolo del trono para reinar a su vez entre los inmortales. Aquí entiéndase que el poder de predicción es indisociable del poder de acción de Gea, quien no tarda en emplear una serie de astucias o meditaciones que harán posible el triunfo que ella misma acaba de predecir. Acción que no aspira a la conquista del poder, sino para que éste sea ejercido por un representante de la tercera generación. Por otra parte, también el verbo dar a conocer se utiliza para explicar el tipo de súplica que la diosa Rea hace a su madre Gea para que le ayuden a concebir o a meditar una estrategia que salve al último de sus hijos de ser devorado por el padre Crono. Dicho verbo, entonces, no solo tiene el significado de dar a conocer, sino a la vez indica un tipo de reflexión o acción de estar concibiendo, tramando o meditando. Así entonces, Rea acude a Urano y a Gea para que le ayuden a parir sin que Crono lo sepa. Zeus es parido en dos sentidos que se complementan. Es parido, precisamente, porque antes fue meditado, o si se quiere, premeditado. A la postre, nótese que Gea es quien trama o medita la castración de Urano y la de Crono, dejando así el trono libre para su nieto Zeus. En el reverie materno, la función alfa de la madre recoge las sensaciones del bebé y al alojarlas y tolerarlas dentro de sí,
las metabolizará y les encontrará significado. Para Bion, el significado es una necesidad psicológica. La falta de este es vivida primariamente no como una ausencia de algo a desarrollar o crear, sino como destrucción. Siguiendo esta línea, el significado surge de una correspondencia al descubrimiento que la madre hace de las proyecciones del bebé, es decir, que mediante la identificación proyectiva, el bebé hace sentir a la madre sus miedos y necesidades primarias. En esta parte del mito podemos interpretar que Zeus, mediante la identificación proyectiva, hizo saber a su madre Rea su miedo a morir, y la madre, mediante la metabolización, significó dicho miedo como deseo de vivir, movilizándola para pensar en una forma de salvar la vida de Zeus. Con la breve viñeta clínica antes presentada, quiero dar cuenta que a pesar de la edad biológica de los pacientes, los analistas también trabajamos con funcionamientos, dinámicas, defensas y materiales infantiles, y que por medio de la transferencia somos tratados de acuerdo a la evolución de las imagos de los pacientes. De ahí que la interpretación de la transferencia sea uno de nuestros instrumentos principales para la comprensión y, en su caso, para la transformación de algunas dinámicas mentales. Elegí esta breve viñeta porque a mí me pasó que como candidata de primer año llegaba yo muy emocionada pensando que los procesos mentales eran resueltos en poco tiempo y que todos teníamos las mismas posibilidades. Y conforme mi experiencia clínica ha avanzado me he dado cuenta que hay pacientes que no van a lograr lo que nosotros esperaríamos o quisiéramos que ellos lograran. Relaciones más integradas, relaciones depresivas, objetos depresivos, sino que hay pacientes que por su estado mental hay estos vacíos de la parte originaria donde, imagínenselo como una bolsa, donde esa bolsa tiene hoyos y hay una destrucción interna muy primaria en la que lo más que podemos lograr es que nuestro vínculo con el paciente pueda ir trabajando, pero nunca esa bolsa nunca va a quedar parchada con pacientes que llegan con una evolución mental depresiva o por lo menos esquizoparanoide, ¿no? Hay tipo de pacientes a los que llama Meltzer y Bion, hay muchas formas de llamarlos, pero los que destruyen vínculos que pues lo que podemos esperar de ellos es que no destruyan por lo menos el vínculo que tienen con nosotros y que puedan empezar a hacer diferenciaciones básicas. Por eso les decía hace rato que no podemos dar por hecho cosas, porque hay pacientes que aunque tengan funcionamiento, que funcionen en la vida y parezcan personas normales, cuando hacemos la observación y el estudio de la dinámica mental nos damos cuenta que en realidad son psicóticos funcionales y que entonces por eso les pasan tantas cosas extrañas, o por eso la vida es tan amenazante para ellos. Entonces ahí hay que, como decía Roberto Gaitán, hay que respetar los procesos de los pacientes. No podemos hacer interpretación. Por ejemplo, con este paciente yo no podía hacer una interpretación ni hípica ni la persecutoria, tenía que ser pues como muy amigable, porque entonces yo me podía, y también sí me pasó que me convertí por transferencia en el objeto persecutorio en algún momento para él, pero todo eso se va trabajando. Entonces yo sé que llegamos con este pudor curandis, pero no, por lo menos el trabajo de psicoanalista yo les quiero mostrar aquí que no curamos absolutamente nada, sino vamos haciendo el estudio y la investigación de cómo están las relaciones objetales, cómo está el mundo interno, para a lo mejor ayudarle a integrar por parte del yo y acomodar diferentes defensas que quizá están molestando en ese momento. Entonces, pues, eso es lo que yo he aprendido, que es que yo no me puedo emocionar y me concordo en tobogán, porque no todos los pacientes están preparados, ¿no? Que eso se puede ir
por una interpretación que quizás sea atinada, pero no sea el tiempo. Volviendo a la teogonía, Heráclito nos presenta una Gea activa, con la capacidad de reflexionar o transformar al otro por medio de sus pensamientos y acciones, haciendo realidad sus profecías. Así, Gea obra como un yo, facilitando el ambiente en el que se desarrollarán sus hijos, manteniendo la vida de Zeus y al mismo tiempo transmitiéndole un idioma de cuidado materno que le es propio, una estética de existir que se convierte en un rasgo del ser del joven Zeus. Pero esta facultad profética transmitida no solo es una, puesto que el mito señala que Gea aconseja a su nieto a ingerir a su esposa Metis, quien a su vez dará siempre a conocer al nuevo soberano de los dioses aquello que puede representar su dicha o desdicha. Luego así, a partir de que Zeus introyecta a Metis, se ha identificado con dos potencias o facultades para profetizar, meditar o dar consejo, el de su abuela y el de su esposa. Saber profético propio de las divinidades femeninas que el joven soberano asimila a la perfección y utiliza a la hora de tomar contacto con los hombres. Zeus encarna, a partir de un momento dado y con respecto a los hombres, el papel que Gea y Metis asumieron con respecto a él. Pero es significativa la transformación que se efectúa en esta transmisión. El acto de profetizar o dar a conocer lo que se va tramando en Zeus se convierte en decisiones de carácter irrevocables. Los mitos cuentan que, tras haber tragado a Metis, Zeus se une a Temis, una potencia sagrada que igualmente participa del saber de su madre Gea. La omnisciencia o la clarividencia de Temis hace referencia a un orden que ha sido instaurado para siempre. Su palabra tiene una valía irrevocable, bien fija, categórica. Zeus, al término, si bien es categórico cual Temis, también seguirá meditando o tramando asuntos venideros, dando consejos como Gea, Rea, Metis. El joven Zeus, transformado, es el resultado de al menos 3 fuentes proféticas femeninas: la abuela, su madre y su esposa. Para finalizar, y siéndome imposible tratar en tan corto tiempo estas y muchas representaciones, diremos que Gea se asocia no solo con lo maternal en tanto que da forma. Siendo la consejera por excelencia, gobierna los oráculos más famosos de los griegos, el de Delfos y el de Trofonios en Levadia. Sin entrar en los detalles sobre este ritual, el consultante que se desliza en el seno de la tierra madre, consejera por excelencia, está teniendo contacto con los orígenes. Los medios para retornar a las fuentes o para transitar por la experiencia de aquello que Rudolf Otto nombra lo luminoso son variadísimos. Lo luminoso, no lo ominoso. Bolas comprende lo luminoso como aquel objeto o experiencia en el que el individuo reedita el estado preverbal o primera estética. En esta primera estética, el ser humano, simbiotizado respecto a lo femenino, sentía la transformación de su existencia, que no obstante sin pertenecer al campo de lo representacional, le preformaban para ello. Bolas señala así que no se trata de una relación con el objeto de deseo, y que si utiliza el término objeto transformacional es con miras a poner atención en la función o el proceso. En este momento tan primitivo del bebé, que es la estética primera, la madre aún no es individualizada plenamente como una alteridad, ni como un pecho, sino que es experimentada como un proceso de transformación que va de la desintegración a la integración del yo. La voz de la madre, sus cuidados y su disposición le proporcionarán al bebé una estética de la existencia temprana que subsiste a lo largo de la vida adulta, de la vida en general, con un objeto, como la búsqueda de un objeto que transforme o altere el ser, entregándose el sujeto a una búsqueda de experiencia luminosa, o podría decirse, de una experiencia que lo transforme, no solo que reedite lo vivido. También por eso hay pacientes o personas que creen que comprarse ropa nueva, un carro, los va a transformar internamente, que están buscando
la transformación del self por medio de objetos externos. Entonces Bolas explica que en realidad lo que están intentando es buscar ese objeto que los transforme internamente, y que explica hay procesos que son inconscientes y que son muy cortos. Por ejemplo, en la novela de Moby Dick, cuando uno de los personajes se queda contemplando el cuadro del mar, lo que describe la novela es un momento luminoso donde el cuadro parece que lo atrapa y que no puede salir de allí, pero tiene que ver con los procesos, las fantasías y el mundo interno primario, o original, más bien, digamos, originario. Siguiendo a Eliade, toda historia mítica que relata el origen de algo presupone y prolonga la cosmogonía. Desde el punto de vista de la estructura, los mitos de origen son equiparables al mito cosmogónico. Efectivamente, si la creación del mundo es la creación por excelencia, entonces toda cosmogonía pasa a ser un modelo para cualquier otro tipo de creación o transformación. Los mitos de origen dependen en cierta medida de los cosmogónicos, porque si una planta, un animal o una deidad, porque si aparece una planta, un animal o una deidad, el mundo estaba ya ahí. Los mitos de origen, prolongando así los cosmogónicos, cuentan cómo el mundo ha sido enriquecido, empobrecido o simplemente transformado, que es lo que escuchamos en cada sesión con los pacientes, cómo su mundo ha sido empobrecido, enriquecido o transformado. Los mitos no son relatos aislados, más bien expresan proyecciones de nuestro desarrollo endogenético y condensaciones y desplazamientos, como en los sueños, de nuestro mundo interno. Si los mitos cosmogónicos sirven de modelo para todo tipo de creación o transformación en los mitos de origen, no es ninguna inconsecuencia psicoanalítica aseverar que la primera estética sirve como un modelo para observar en nuestros pacientes qué tipo de objetos transformacionales son buscados por ellos para dar sentido y contención a su existencia. Si, como dice Eliade, la cosmogonía constituye el modelo ejemplar de toda situación creadora, todo lo que hace el hombre repite en cierta manera el hecho por excelencia, el gesto arquetípico del Dios creador, la creación del mundo, psicoanalíticamente nuestra estética primera, fundada en el objeto transformacional que, por transformacional materno, es nuestra feminidad, en el sentido de asociar el cuidado a lo materno y lo materno a lo femenino. El que los analistas comprendamos qué objetos somos en la transferencia para nuestros pacientes y qué función esperan ellos que nosotros cumplamos en la relación analítica, abre la pregunta de si todos los estados tempranos de existir y experimentar son revividos en la situación analítica. Pienso que los pacientes pueden por vez primera experimentar elementos de vida psíquica que no habían sido pensados con anterioridad durante el análisis. Entonces, la transferencia no solo sería una revivencia de los objetos y sus perspectivas puestas en el consultorio, sino que, en parte, constituye la oportunidad de una experiencia fundamentalmente nueva en la que un proceso transformado en objeto recibe cierta cuota de tiempo, espacio y traducción, donde puede emerger lo inconsciente para ser pensado. Y hasta aquí mi resumen de la estética de lo femenino. Gracias. Ok, ¿qué les pareció? Bueno, acá me preguntan que si este trabajo va a ser presentado o va a ser un libro. Va a ser presentado en un congreso, cuando yo lo pueda seguir repensando, que es así como se hace un trabajo clínico, psicoanalíticamente. Bueno, me imagino que también en otras áreas. ¿Cuál será la diferencia entre la falta originaria y la confusión del nombre del Padre?
Esta es una pregunta que pienso está muy interesante. Técnicamente no se le llama falta originaria, es lo originario. Todos pasamos por lo originario, todos tenemos un registro de lo originario. Y esta teoría del desarrollo fue principalmente descrita y defendida a partir de los años 50 por Didier Anziou en la escuela francesa psicoanalítica. La mayoría de la gente cree que cuando nos referimos a la escuela francesa hablamos de Jacques Lacan. Jacques Lacan es uno de los representantes de la escuela francesa, pero no escribe solo sobre lo originario. La forclusión del padre ya es un proceso que está avanzado a diferencia de lo originario. Entonces, durante muchos años, el psicoanálisis freudiano desarrolló su teoría del desarrollo a partir de la etapa oral. Después llegaron los americanos y con Margaret Mahler hablaban de la simbiosis, pero seguíamos como hablando del mismo nivel de desarrollo y se equiparó lo kleiniano con la escuela inglesa, también el lo esquizoparanoide que va en conjunto. Didier Anziou hace un corte y hace, digamos, un rompimiento con lo que en ese momento se investigaba, se creía que la primera fase del desarrollo para el psicoanálisis era lo oral, porque habla de algo que para desarrollar el pensamiento, o sea, las ideas, el lenguaje, lo que nosotros pensamos ahora, tiene que existir primero una capa que contenga eso que vamos a depositar, es decir, todos los objetos, los afectos, que van a hacer una licuadora con las dinámicas, las defensas y todo lo que nosotros podemos observar en una persona y en nosotros mismos. Entonces, lo que Didier Anziou habla es como de esa bolsa, el ejemplo burdo, la creación de esa bolsa, cómo se crea esa bolsa. El día de ayer, no sé si fue de Israelí o Luis, que hablaban, fue de Israelí, en la mesa de suicidio, que hablaba de cómo hay bebés, no sé qué, contexto, sobre cómo hay bebés que se dejan morir, ¿no? Y hay muchísimas explicaciones, por supuesto, hay que descartar las cuestiones de salud física, enfermedades biológicas, pero en algunos de ellos ya venimos de la guerra de bebés que desde muy temprana edad, o sea, desde antes de su nacimiento, tuvieron algún tipo de proceso o trauma que los pudo haber llevado a dejarse morir. Entonces, de esto habla Didier, de la bolsa que va a contener todo lo que después vamos a conocer como fijación, defensa, objeto, dinámica, etcétera, etcétera. Pues por eso es complicado. O sea, de hecho, el escribir este trabajo para mí ha sido muy, muy complicado. Busqué toda la parte mitológica porque hablar o escribir con palabras lo preverbal pues es complejo, pero sí se observa en el consultorio. ¿Cuál sería la aportación genética en el inconsciente? Porque la persona que escribió esta pregunta quiere saber a qué se refiere con genética. Me voy a mandar otro tabelito a qué se refiere con genética. Y ya con esto. ¿Podría ampliar las funciones de lo femenino? Bueno, para este nivel de desarrollo es una hipótesis que yo estoy construyendo y que he compartido con diferentes colegas porque así ha sido presentada también la epistemología sobre que lo femenino tiene que ver en primer momento con hacer espacios en la cabeza, tener esta bolsa. Y después de que tengamos esta bolsa, ¿cómo la vamos a dividir? Que viene la parte de, tenemos lo inconsciente, lo preconsciente, lo consciente, que ya es más avanzado, ¿no? Tenemos el yo, el superyo y el ello, que ya es más avanzado. Entonces, estos espacios, en mitología griega, por lo menos, son concedidos por seres femeninos. O sea, esa es su función de hacer creaciones, por lo menos en este mito, de hacer creaciones de espacios cuando no existía nada más que el caos. Cuando estaba
confundido los perseguidores con los objetos buenos. Entonces, formar primero qué me va a contener para después echarle la agüita. Entonces, en primer momento, podría decir yo que es la primera función: crear, después dividir, después organizar y después hacer pues toda la serie de desarrollo que ya conocemos, desde el oral, el esquizoparanoide, la ambivalencia, que por allí también se habló el doctor Quintanar, habló de la ambivalencia ayer, con respecto a la agresión. Entonces, todas esas clasificaciones, Meltzer, cuando la gente lee a Meltzer, y también a mí me pasó, decimos, ¿qué rayos está hablando este hombre que tomó LSD, o por qué está hablando como de tantos objetos y les pone nombre? Y él dice, es que estoy hablando del cuerpo de la madre, pero lo que pasa es que no está hablando de cuestiones objetivas, sino está hablando de todo el mundo interno y de todas las fantasías que suceden en el niño dentro del cuerpo de su madre, que en realidad es su cabeza, y cómo se va constituyendo. Por eso habla de penes, de hijos, de mierda, habla de leche buena. Y entonces, si ustedes leen algún acercamiento a la teoría de Meltzer, quizá pudieran entender más esto de cómo se conforman los espacios. Por ejemplo, en la perversión, en los espacios están, entre lo bueno y lo malo, están como invertidos. O sea, mi mierda es más importante que la leche. Entonces, por eso la perversión, como que, ¿cómo dice Meltzer? O sea, como que el mal tiene que imperar en mi cabeza. Pues mal, yo te sigo, una cosa así que yo no frase. Entonces, estos espacios, por ejemplo, en la perversión, en las adicciones, donde la mierda es más importante o más valiosa, mi mierda es más valiosa que la leche, habla, por ejemplo, de cómo originariamente pudo haber allí, desde el originario, una cuestión patológica que después llevó. También están los trabajos de David Rosenfeld con respecto a la elección de sustancias para las adicciones, que no es lo mismo ingerir cocaína, por ejemplo, que alcohol. Tiene que ver con todo un mundo interno, una concepción de la leche y de cómo yo estoy intentando salvaguardar mi objeto bueno del perseguidor, ¿no? Entonces, a veces la forma de salvaguardar el bueno es proyectándola y yo tragándome todo lo malo. Y a veces la forma de salvaguardar el objeto bueno es teniéndolo dentro y poniéndolo, el perseguidor poniéndolo afuera. Entonces, por eso de Israelí, y me hace mucho sentido que decía hace rato, hay que saber muchísima teoría y no solo un autor, sino diferentes nomenclaturas. En mi caso, dentro de lo psicoanalítico, que yo voy lento, yo no sé más, para también ir pensando en las subjetividades. Y quien vino al encuentro que tuve un día en la mañana con Daniel, ¿cómo le llamamos? Lo políticamente incorrecto, lo políticamente incorrecto de la homosexualidad masculina. Yo ahí decía, es que también nuestra teoría está atravesada por la cultura, hay cosas que ya no podemos seguir repitiendo, que por lo menos tenemos que pensar si vamos a estar de acuerdo. Por eso la IPA va a hacer este congreso de lo femenino, también para abordar qué pasa con la envidia del pene. ¿Es real? O sea, ¿la seguimos viendo o no? ¿O la seguimos viendo con diferentes configuraciones? Entonces, ¿la niña está en falta o no? Entonces, todas estas teorías que, como José Manuel también nos explicó hace rato, de cómo los autores pensaban por su propio momento histórico a las subjetividades, pues también ya las seguimos replanteando, las tenemos que seguir repensando. Entonces, ustedes no den por hecho que si ya mis compañeros del lado izquierdo lo dijeron, pues así se va a quedar, ¿no? Por eso tenemos que pensar y seguir escribiendo. Y a mí, en parte me da risa cuando escucho que los alumnos dicen, el psicoanálisis está ya, ¿cómo dicen Ernesto?
superado, ¿no? Como si Freud hubiera sido el único psicoanalista y que escribió y ya se murió y todos lo alabamos. No, los psicoanalistas actuales seguimos y seguimos y seguimos, no solo revisando, sino también pensando, haciendo consulta, investigando, para justo que no nos pase eso, que no nos supere, aunque en ciertas cosas podríamos decir que vamos lento, pero estamos, o sea, lo tenemos presente. Y es curioso que de los pioneros, como decía hace rato, de los tratamientos a distancia, sean un psicoanalista. Bueno, Freud lo hacía con cartas y daba análisis así caminando, no estaba en un diván. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las subjetividades, no de objetos externos. De la persona que había preguntado sobre lo genético, lo que pasa es que en psicoanálisis tenemos también ese concepto, entonces por eso quería primero aclarar, y tú estás hablando de los cromosomas. Pienso que esta pregunta se la puedes hacer a alguien que se dedique a eso, porque yo no soy genetista, entonces lo que yo pudiera decir pues igual sería una tontería porque no tengo idea. O sea, lo genético para las claves psicodinámicas pues es como el primer intento de lo que se agarra Didier Arzu también para desarrollar su teoría, pero lo genético ya está en Freud. Cuando él habla de la parte genética, refiriéndose a cómo nació el síntoma de esa histérica que está desmayando, o tiene estos calores, o estas conversiones, ¿no? Entonces, Freud se refiere a lo genético como ¿qué pasó que detonara esto? Y en los historiales clínicos es lo que explica, parte de lo que explica lo genético, lo dinámico, lo adaptativo está como por hecho, se da por hecho, pero bueno, no sé. Siempre tendremos estas revivencias, como dije, de conflictos actuales relacionados con esta figura materna femenina antes del nacimiento. Pues Bolas dice que llega a pasar a lo largo de la vida algunas veces. O sea, la parte de lo luminoso, el que un objeto del mundo exterior nos atrape y sintamos que no podamos salir de eso, dice que sí llega a pasar. Pues no puedo decir que a todos o que siempre, pero por lo menos a los pacientes de Bolas sí, que fue lo que él observó. Y de hecho él se dedica, Bolas todavía está vivo, no solo es psicoanalista, también es pintor. Entonces, bueno, también ha desarrollado toda una parte teórica acerca del arte y de las proyecciones que allí nos habitan. A ver. Así, bueno, me ponen acá, en el trabajo hay varias palabras mal escritas. ¿Me puedes pasar cuáles observaste para que las pueda corregir? Así como se habla de la estética de lo femenino, se podría plantear la estética de lo masculino. ¿Y por qué decides escribir sobre esto? Sí, también se tiene que hablar de lo masculino, por supuesto, que son también dinámicas que todos tenemos, o sea, lo femenino y lo masculino habitan, no importando el género o el sexo de cada uno. Y sí, pues quizá nuestro congreso se pueda desarrollar, no sé. ¿Por qué decidí escribir esto? Bueno, porque varios de mis pacientes traen conflictivas acerca, incluso niños, acerca de la maternidad, de la creación, del dar a luz, no solo un hijo de carne y hueso, sino también un trabajo, una idea, una experiencia, en nuestro propio trabajo como instrumento para el paciente, pues hacemos lo mismo, o sea, lo escuchamos y hacemos la parte del reverí de que dice Bion. O sea, le damos significado a las angustias del paciente para que en consecuencia, como dice Klein, bajen sus angustias y la dinámica pueda ir cambiando. Bueno, lo decidí escribir por eso, como para dar cuenta que
que lo femenino está en todos nosotros y también aprovechando para participar y responder a la convocatoria del Congreso de la Vida. La estética de la existencia, dada por los recursos de la madre, deviene en el fenómeno conocido como pictograma, placer corporizando. ¿Cómo? Corporizado. ¿Tú ya ves? ¿Qué es esto? O sea, los pictogramas. Sí, tiene que quedar ese registro, tiene que quedar instaurado en algún lugar, en algún espacio, para que se pueda desarrollar lo que viene. Sí, tiene que quedar. Para César. Nada más. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Alguien quiere decir algo? Muchas gracias. Espero mis correcciones ortográficas. Muchas gracias, maestra. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento.